Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Miguel Lorenzo y hoy vengo a presentar el análisis de caso personal. La presentación se dividirá en tres partes. La primera es la introducción, donde se presentará al paciente y el por qué se le hace este análisis. Luego el desarrollo del caso, donde se hablará del contexto, las evidencias y los resultados y aprendizajes. Y como conclusión, haremos un pequeño resumen de todos los retos y metas que se vieron en el análisis y algunas recomendaciones para el paciente. El paciente que se va a presentar es Plinio Lorenzo Plasencia. Es un chico de 18 años, originario de Tijuana, Baja California, México, el cual en estos momentos es estudiante de la licenciatura en Psicología Infantil en la Universidad Privada de CETIS, Tijuana. El propósito del análisis es revisar y evaluar el progreso de lo aprendido en la materia de desarrollo personal, usando también los criterios de aprendizaje y así poder evaluar las áreas de oportunidad en su desarrollo personal como en su desarrollo académico. El material que se va a utilizar para dicho análisis son todos los entregables de la materia de desarrollo personal, el cual se divide en bitácoras del transcurso del semestre, que se pidió por dividirlo en tres, en los tres parciales. Y también están los planes de vida, que estos han tenido un cambio de estructura en el transcurso de los parciales. Y el resto de trabajos en los cuales también se les pidió que pusieran una reflexión tras cada trabajo. Al comienzo del primer parcial, el paciente presenta pocas habilidades de reflexión y algunas actitudes escépticas respecto a las indicaciones de reflexionar en las actividades en clase, como por ejemplo la elaboración de máscaras, donde se les pidió que reflexionaran su proceso en el cual lograron unas manualidades de máscaras y en su reflexión relató que realmente no había llegado a profundizar mucho en ella e incluso su respuesta la desvió un poco de lo que se solicitaba, y esto podría ser por poca práctica de la reflexión o poco interés sobre la actividad, además de que en un principio ya también se evidencia una mala estructuración de los párrafos y una mala gramática para conjugar bien oraciones, lo que puede también reforzar la idea de que tiene una poca práctica del diálogo interno. Pero aparte de la falta de profundización en sus reflexiones y la mala estructuración de sus textos, también encontramos en otras evidencias una falta de desarrollo en su integración social con los demás y también poco autoconocimiento personal. Más explícitamente se encuentra en la reflexión de los tipos de comunicación, ya que aquí nos relata que aunque todas las emociones negativas lo agobien, sigue reservándose de expresarlo ante los demás, por lo que esto genera un mal hábito de no expresar lo que siente y por un lado no le permite conocer más a profundidad estas emociones y de dónde pueden surgir exactamente, si es solamente por la situación del momento o por otras situaciones pasadas. Y también refleja que hay poca comunicación asertiva con otras personas, pudiéndose incluso agregar a las relaciones de papá y mamá. Sin embargo, eh, tras el transcurso del primer parcial, se evidencia el intento progresivo que demuestra el paciente al intentar acoplarse a las instrucciones que solicitan las actividades, que es profundizar más en las reflexiones, y se ve que hay un mejor desarrollo de estas habilidades, pero hay que recalcar que aún siguen habiendo complicaciones para cumplir con todas las instrucciones, como por ejemplo estas tres reflexiones se agregaron el mismo día, lo que implica que hay una poca organización del tiempo
pero viendo el contenido se ve que poco a poco intenta profundizar más y plasmarlo en las reflexiones. Y gracias a estas actividades de reflexión, el interés del paciente por profundizar más en su aprendizaje y evaluar mejor su autoconocimiento propio, ya que esto se elaboró rápidamente, pues habían metas muy exactas y muy específicas. Sin embargo, aún había una falta de estructuración y de detalle, demostrando que aún habían ciertas áreas a mejorar. Ya para finalizar el contexto del caso, el resto de las evidencias del primer parcial, el paciente se le notó ciertos rasgos de personalidad introvertidas. También, gracias al plan de vida, se pudo evidenciar que hay conductas muy autoexigentes y por la falta de estructuración de la mayoría de los trabajos, también se puede decir que tiene una falta de organización al momento de hacer una introspección. Y otro aspecto a observar de sus metas es que busca hacer muchos cambios en muy poco tiempo, ya que en su plan de vida de un año del primer entregable pide tener un mejor desempeño académico, mejorando primero su organización y gestión del tiempo para luego después empezar a desarrollar las habilidades académicas de recopilación de información, análisis, para luego terminar en menos de un año la habilidad de estructuración de escritos que para hacer todo esto en menos de un año tomaría demasiado esfuerzo y tiempo, y agregando que es solamente una de las metas, hay todavía cierta falta de visión dinámica para la elaboración de dichas metas. Ahora por siguiente hablaremos sobre un análisis más profundo de las evidencias, empezando por las evidencias del autoconocimiento. Desde que Plinio adoptó una actitud más introspectiva, comenzó a analizar con mayor profundidad sus experiencias y emociones, lo que le permitió identificar áreas de oportunidad en su desarrollo personal y académico. A través de estas reflexiones también se pudieron ver que hay mayores retos en su vida, como lo fue la transición de la preparatoria a la universidad, un cambio en el cual creyó que podría adaptarse fácilmente, cambiando radicalmente sus metas, pero la necesidad de gestionar nuevas responsabilidades y adaptarse en su entorno le dio una presión mucho mayor, el cual lo llevó a enfrentar desafíos como el manejo del tiempo, la presión académica y la búsqueda de un equilibrio entre sus metas personales y las expectativas externas, donde también se pueden ver la influencia de los padres y principalmente de la mamá, el cual parece haber una relación mucho más compleja que la del papá. Y un punto importante a mencionar sobre la vida del paciente, el cual se tocó con anterioridad, fue la transición entre preparatoria y universidad. Este cambio desde un principio parecería radical para el paciente, pues nos menciona que en la etapa de la preparatoria no realizaban ningún esfuerzo por mejorar sus habilidades académicas en el transcurso de sus años escolares, pues su interés nada más se veía en el estudio de la universidad, pero esto afectó mucho su desempeño académico al realizar este cambio. Y dentro de las áreas de oportunidad que menciona Plinio, estas solamente se concentraban a partir del principio de esta etapa, el cual volvió mucho menos dinámico la realización de sus metas. Pero con el transcurso del semestre, el paciente se dio cuenta de estas ideas que al final para su perspectiva se volvieron erróneas, y que no tener hábitos de estudio desde antes retrasarían su progreso académico en la universidad. Después de percatarse de esta situación,
Para la segunda versión del plan de vida de Plinio, este modificó ciertas metas para gestionar mejor su desarrollo académico, volviéndolo más preciso y más dinámico con el transcurso de su tiempo, aclarando mejor sus objetivos y demostrando un mejor entendimiento de su situación y sus áreas de oportunidad. Y hablando ahora sobre la gestión emocional, la transición de preparatoria a universidad no es la única situación en la cual presenta un reto para el progreso del desarrollo personal del paciente, sino que en varios registros de su bitácora, el paciente describe situaciones de su vida personal que desafían su capacidad para manejar sus problemas y conflictos internos. En particular, en la tercera bitácora del tercer parcial, que es donde más se desarrolla su reflexión, se observa un patrón recurrente de sus emociones y actitudes frente a estas dificultades. Estos patrones incluyen sentimientos de confusión, incertidumbre y frustración, pero también demuestra resiliencia en enfrentar y adaptarse a las adversidades. Estas reflexiones que se presentan en los entregables de la bitácora sugieren que, aunque el paciente se enfrenta a momentos de duda y malestar, también muestra una capacidad creciente para sobreponerse y aprender de estas experiencias, aunque muchas veces estos aprendizajes pueden confundirse un poco debido a la anteriormente mencionada visión sobre metas e intereses. Y aunque el paciente enfrenta varias situaciones que lo agobian, en sus reflexiones reconoce y analiza las emociones que emergen, identificando sus causas y su impacto en su pensamiento y bienestar personal. Este enfoque no solo le permite estructurar reflexiones más claras y completas, sino que también evidencia su intención de mejora constante. Al finalizar las entradas y algunas actividades donde también se le solicitaron reflexión, no solo expresa de manera honesta cómo se siente respecto a sus pensamientos y su situación personal, sino que también se compromete a desarrollar estrategias más efectivas para afrontar los retos que surgen a lo largo del semestre, demostrando un progreso en su autoconocimiento y resiliencia. Y ahora centrándonos más sobre las metas personales del paciente, Plinio parece aún buscar qué es lo que quiere exactamente para su futuro, ya que si bien intenta organizar metas más claras y específicas para la segunda y tercera entrega de su plan de vida, en algunas reflexiones menciona sentir que aún no tiene una meta clara sobre lo que hará después de terminar la universidad, demostrando una falta de planeación a futuro y poca motivación para progresar, agregando que en su actividad de FODA comentaba explícitamente que su visión afectaba su manera de fijar sus metas. Esta situación tiene su progreso durante las actividades del semestre, que también pudimos ver en las evidencias de autoconocimiento, ya que en algunas reflexiones el paciente menciona que aún siente persistente esta falta de motivación y esto lo hace sentir un poco confundido sobre lo que debería hacer y principalmente qué es lo que realmente él quiere hacer en su futuro. Y ya para darle un cierre a las metas personales, el cambio de visión del paciente se ve evidenciado por su cambio de perspectiva, mostrando un progreso en su desarrollo personal, pues pasa de sentirse confundido sobre lo que planea hacer en su futuro a centrarse en metas más centradas en el presente y concentrarse en su desarrollo personal y académico de una manera más estructurada, dejando este ciclo donde solo se centraba en qué debería hacer y empezando ahora en lo que él busca en sus intereses como de su carrera, como la personal. Para el análisis sobre sus relaciones interpersonales se centraron más en las actividades del análisis de familia, el familiograma y el escudo familiar. En la actividad del análisis familiar, el paciente nos relata de forma más detallada la base de sus relaciones interpersonales, que es la relación entre él y sus padres. Principalmente en esta actividad hay evidencia de problemas para mantener una comunicación asertiva entre ambos padres, faltando integridad y acercamiento en diferentes aspectos. También se puede notar bastante individualismo en su pensamiento y forma de manejar las situaciones, lo que se ve apoyado por un poco acercamiento no solo de sus padres,
sino también de su familia en general, sumando lo escrito en algunas bitácoras del paciente, ya que se nos dice que no le da prioridad a ningún tipo de vínculo, siendo sus relaciones mantenidas con un propósito de utilidad, lo que niega cualquier tipo de acercamiento real, a excepción de unas pocas relaciones. Para resumir el progreso del paciente sobre la materia de desarrollo personal, al principio del semestre se encontraron los retos sobre las pocas introspecciones que había, sobre sus reflexiones de las actividades, además de su visión con falta de interés en desarrollar temas de intereses y también en desarrollarse académicamente antes de entrar a la universidad. Mostraron la falta de metas claras y dinámicas que pudieran administrarse mejor en un periodo de tiempo específico, además de la mala regulación de estrés y emociones bajo situaciones difíciles. Sin embargo, ya al final de el semestre hubo un cambio de visión e interés sobre sus metas personales, además de volverse más claras y prácticas. También habiendo un acercamiento personal, llegando a mejorar su autoconocimiento y volviendo más prácticas sus reflexiones introspectivas. Como conclusión, el paciente parece haber desarrollado un criterio más sólido para gestionar sus metas, resultado de una reflexión más profunda sobre sus prioridades y objetivos. Al enfocarse en su autoconocimiento, comenzó a identificar lo que realmente es importante para él, lo que le permitió estructurar sus metas de manera más clara y efectiva. Este proceso también lo llevó a buscar nuevas fuentes de motivación, lo que no solo le ayudó a aclarar sus ideas, sino que fortaleció su compromiso en su desarrollo personal y académico, promoviendo un enfoque más organizado y consciente hacia su futuro. Y ya para finalizar la conclusión, se recomienda asistir a un apoyo terapéutico que busque impulsar y también registrar su crecimiento personal y no manejarlo de manera individual, buscando apoyarse en redes de apoyos como la que podrían ser el apoyo de sus padres, intentando también mejorar la relación entre ambos. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.